Victoria del Real Madrid 75-88 en el primer duelo de la final de la Liga CB. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Partidazo, como dijimos, hoy vamos a hacer pues el análisis de lo que fue el partido, de los detalles clave, de los elementos fundamentales por los cuales se pasó el partido para que el Real Madrid ganara de forma tan contundente, la verdad. En el marcador al final no tanto, porque el Barça en el cuarto final peleó, pujó por el partido, lo intentó al menos, intentando acercarse al marcador, pero es verdad que el Real Madrid demostró un nivel de energía, de trabajo, de esfuerzo y de dominio de lo intangible espectacular, ¿no? Creo que para que el Real Madrid pueda ganar estos partidos ante un Barça que creo que tiene más talento, tiene que esgrimir este nivel de nervio, ¿no? De fuerza mental, de capacidad física, de estresar al rival en defensa, de hacer que juegue incómodo y de atacar mucho el aro, por nuestra parte jugar bien por encima del aro. Muy importante, muchas transiciones vimos en el partido, hubo bastantes robos del Real Madrid, pérdidas del Barça, les hicimos no tener ritmo y luego a título de porcentajes el Barça estuvo más errático de lo normal porque también, lógicamente, el Madrid te obliga a muchas cosas y creo que ahí pues el Real Madrid coralmente trabajó muy bien el partido. Chus Mateo y los chicos trabajaron sensacionalmente. Para mí uno de los mejores partidos a nivel de concentración del Real Madrid, sin ningún género de dudas. Luego, es verdad, el tiro exterior. Hubo momentos en la primera parte donde entraba todo por parte de Adán Hanga, Fabián Coser, Gaby Deck. O sea, la verdad es que entraban los tiros, ¿no? Pero todo eso tiene que ir acompañado también de un gran trabajo de oficio y de esfuerzo defensivo y de lo que tiene que ver con la lucha, ¿no? Y ahí el Real Madrid demostró muchísima entrega y muchísimo valor. Sin eso al Barça en el Palau tú no lo vas a ganar, y menos con esa claridad con la que se ganó, ¿no? Y me voy a quedar individualmente con varios jugadores. Adam Hanga fue muy importante en el puesto de base de nuevo. Es muy importante pasar bien a la hora de botar el balón y pasar a pista rival. Ya vemos que esos 2 para 1 de Saras no los hace tanto, como por ejemplo cuando jugaba Thomas Eurtel. Compartiendo bien el balón el equipo, bastante sólido. Y Hanga, lo dicho, acertado en las bandejas, las penetraciones, triples. Luego Fabián Coser está siendo el jugador sólido por excelencia del equipo, aportando en casi todos los partidos cosas importantes o muy importantes a nivel estadístico también. Gaby Deck estuvo brutal, sencillamente brutal. Gaby Deck apareciendo mucho en momentos, le recuerdo en la segunda parte cuando ellos estaban remontando un triple importantísimo, un 2+1, sacó faltas, o sea, hizo un partido soberbio ayudando en el rebote como siempre. Y luego Tavares y Poirier con más o menos tino, pero siempre demostrando ese eje de superioridad o de intimidar, ¿no? De demostrar que por ahí pues te va a costar mucho conseguir canastas. Es verdad que la Provítola en algún momento consiguió hacer daño a Tavares, pero realmente los pivots dominaron mucho ese tipo de juego, ¿no? Lo dominaron en casi todo momento. Yabusel también me gustó bastante en esa lucha que siempre analizamos en estos partidos frente a Mirotic. Y luego Juan Núñez. Creo que hay que hablar de él. Dio rotación al equipo, sin un Sergi Llull que no pudo jugar. Juan Núñez estuvo resolutivo, robando balones, asistiendo, dejando también una canasta preciosa en una finta, jugando con bastante soltura, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver, ¿no? Con la confianza que se le da. Y sabía, yo creo, Chus Mateo, que tenía que sacar algo de Juan Núñez en la segunda unidad. Y por suerte lo sacó. Pero Rudy Fernández igual estuvo muy bien trabajando. Jeff Taylor también, dentro de sus limitaciones. Que no es el jugador con más talento del mundo, pero también. O sea, que realmente el equipo demostró mucho nivel colectivo. Hay luego jugadores que destacan individualmente, tal, pero colectivamente el Real Madrid hizo un trabajo realmente de matrícula de honor. La cuestión es, ¿el Real Madrid podrá permanecer en esta línea de intensidad y de energía durante los 5 partidos? Obviamente no, porque no hay quien lo mantenga. Entonces, lo que sí que tengo claro es que para ganar al Barça, que en esa comparativa de calidad y talento estamos, pienso, por debajo, realmente para que el Madrid pueda ganar necesita equiparar y superar el nivel de energía, fuerza, corazón, todo eso. Defensa, importantísimo para ganar a este Barça. Y luego a partir de ahí los momentos de racha en ataque que puedas emprender. Pero tienes que tener 1 o 2 escalones por encima del Barcelona a nivel de concentración máxima y de intensidad. Y obviamente no se ha decidido la serie. Es un partido.
las finales son durísimas, el Madrid creo que llega físicamente algo más diezmado, aunque es verdad que en este partido no seremos así, pero a largo plazo creo que vamos a tener momentos de bajón, normal, el equipo ha sufrido problemas, lesiones. Por cierto, y no me lo quiero dejar hablando del tema lesiones, que casi me lo dejo, Anthony Randolph, lesión que parece muy grave. Desde aquí, desde Madridismo al Día TV, le deseamos lo mejor a Anthony, que se recupere bien, que se recupere pues para la vida, incluso normal, ya es que fuera de lo deportivo, un tío que ha sufrido la lesión, que sufrió de tendón de Aquiles y ahora esto de rodilla, la imagen es terrible, parece que puede ser muy grave, vamos a ver cómo tiene los ligamentos, pero bueno. En fin, en lo personal, que le vaya bien y que se pueda recuperar de la mejor manera, porque está pasándolo realmente muy mal con las lesiones Anthony Randolph. Fue la única mala noticia del partido, todo lo demás súper bien. Hasta Valde pudo entrar en dinámica de equipo. Sergio Llull veremos si en breve puede entrar. Todo lo que sean piernas, puntos, carácter y rotación, que haya hombres para rotar, será bueno para competir frente a un equipo como el Barça. Próxima parada, chicos, segundo partido en el Palau. Veremos qué es lo que pasa este próximo partido, pero desde luego el Real Madrid tendrá que salir con ese eje de concentración, con ese nivel de intensidad, de exigencia propia, para poder realmente elevar ese nivel de prestigio baloncestístico, ¿no?, que demostró en este primer partido. Chicos, como siempre, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.